Muy buenos días a todos y todas las que nos están, a todas, todos los hermanos y hermanas que están en este momento, se han conectado a través del canal de YouTube para acompañarnos y para dar inicio a este itinerario de formación en vistas a la preparación de una gran celebración de este acontecimiento que es la beatificación de nuestros mártires del SENTA. Hemos querido dar inicio con este espacio, con este conversatorio que nos va a introducir en el proceso mismo de la beatificación. Y para eso contamos con la presencia de quienes han sido protagonistas en llevar adelante esta causa, la hermana Isabel Fernández, Monseñor José María Arancibia, que luego presentaremos más detenidamente. Damos las gracias y la bienvenida a Monseñor, a nuestro obispo, Monseñor Luis Antonio Escocina, el obispo de la diócesis de la Nueva Orán. Agradecemos y también damos las gracias a la presencia de Monseñor Daniel Fernández, que ha preparado para esta ocasión un video mensaje, ya que en este momento él no se encuentra en su casa y donde está no tiene buena conectividad y no quería obviamente estar ausente. Damos también las gracias a la UCASAL, ¿no? Que adhiriéndose a este evento histórico para la Iglesia en nuestra región, en nuestro país, ha puesto todos sus medios a disposición, ¿no? Para que los espacios este espacio y los que vendrán puedan llevarse a cabo. Bueno, entonces, para esto, y encomendándonos también, encomendando la presencia, sí, del Espíritu Santo en este camino sinodal que la Iglesia ha emprendido, este espacio quiere ser también un aporte a esta experiencia a la cual toda la Iglesia está convocada. Entonces vamos a dar este inicio con el video mensaje de Monseñor Daniel Fernández. Hola, muy buenos días a todos. Soy el Padre Obispo Daniel Fernández, Obispo de Jujuy. Una alegría poder compartir con ustedes, aunque sea de este modo con un mensaje grabado, ya que en este momento en que ustedes inician este conversatorio estoy en un retiro espiritual con los futuros diáconos permanentes de la diócesis, pero he querido unirme y agradecer la invitación en primer lugar a Monseñor Escocina para participar en este primer conversatorio, que luego podré escuchar los importantes testimonios de la hermana Isabel y de Monseñor Arancibia, porque entiendo que en este primer conversatorio el tema es el proceso, ¿no es cierto?, que ha llevado adelante la causa de beatificación de nuestros queridos mártires del SENTA, ¿no? Así que ahí todo ese trabajo fuerte de los comienzos hasta que llegó a Roma todo el material y se hicieron a pedido de la Congregación de la Causa de los Santos las necesarias correcciones, ampliaciones, como me imagino que lo explicitará también nuestro querido José María Arancibia. Todo eso estuvo a cargo de la diócesis de Orán. Por eso mi primer sentimiento es una enorme gratitud. Nosotros llegamos a este momento realmente por todo el impulso que han puesto los sucesivos obispos que han ocupado la sede de Orán, cada uno con su ímpetu, pero todos con muchas ganas, con mucha ilusión de que pudiéramos llegar al final feliz, que estamos ya palpitando y gustando por anticipado antes del 2 de julio. Así que, en primer lugar, la gratitud por ese trabajo empeñoso, silencioso, que hicieron desde la diócesis de Orán. Pienso en los sacerdotes de la diócesis de Nuoro también, que
colaboran pastoralmente allí, que han puesto buena parte de todos los esfuerzos que hizo falta para todo esto. Así que muchísimas gracias, es un signo enorme de eclesialidad, de fraternidad, y estamos ahora estrechando lazos, más allá de los habituales que nos unen, del afecto fraterno que sentimos entre diócesis vecinas, con la querida diócesis de Orán. Después de Pascua, los sacerdotes tanto de Orán como de Jujuy nos vamos a preparar a la beatificación con los ejercicios espirituales hechos en conjunto. Así que son signos hermosos, ¿no es cierto?, de una fraternidad muy grande. Así que muchas gracias a Abraham. Ahora estamos en este proceso de darnos una mano unos a otros para llevar adelante la fase final de todo esto, que es la fiesta de la beatificación. Así que simplemente quería, ya que se trata hoy este conversatorio, de mirar un poco el proceso diocesano que se ha seguido y el proceso en Roma, agradecer a todos ustedes, particularmente a los que han trabajado desde la diócesis de Orán, a la hermana Isabel y a Monseñor Arancibia, que sabemos que han puesto tanto en este empeño. Así que muchísimas gracias y que puedan tener hoy un fructífero encuentro. Bien, gracias. Un gracias a Monseñor Daniel, ¿no?, que ya hizo toda la presentación y él fue a la médula, ¿no?, de este encuentro. Qué lindo, gracias, Monseñor. Entonces, vamos a invitar ahora a la hermana Isabel Fernández, ¿sí? La hermana es religiosa de las Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey. Es profesora en Ciencias Sagradas, incursionó en el derecho canónico y se especializó en procesos de canonización en la Congregación para las Causas de Santos. Es secretaria de la Comisión de Causas de Santos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, desde el 2007 a la actualidad. Tuvo varios cargos en el interno de su congregación y actualmente es la superiora provincial. Entonces, invitamos a la hermana Isabel a poder, ¿no?, contarnos sobre esta primera fase, ¿no?, que fue la fase diocesana de la causa. Gracias, hermana Isabel. Bien, ahí está. Perdón, hay que el micrófono, por favor, de la hermana. Bien. Buenos días a todos, un gusto compartir con ustedes esta experiencia, sobre todo si puede ayudar para crecer en la fe y bueno, ayudar a quienes están también trabajando en procesos. Por eso vamos a iniciar contando un poco cómo se inicia un proceso de canonización, la estructura, ¿no? Siempre cuando alguien solicita iniciar un proceso, se parte de la fama de santidad que tienen el candidato, los candidatos, sobre martirio, sobre virtudes, o bueno, en este caso nuestro es sobre el martirio y signos, ¿no? Signos de la santidad. Siempre se dirige al obispo del lugar donde murieron los candidatos a presentar, es el obispo competente, donde mueren, y el obispo lo que hace es corroborar si hay suficiente fama, ¿no? Porque tiene que ser esta fama en una considerable porción del pueblo de Dios. O sea, no es porque se le ocurra a una persona, ¿no? Un proceso siempre tiende a ser un acontecimiento eclesial a la hora de la beatificación o de la canonización. Entonces el obispo lo que hace es, una vez recibido el pedido,
hace una triple consulta, que es a los obispos de la región, de la provincia eclesiástica, a la Santa Sede y al pueblo de Dios. A la Santa Sede se pide el nihil obstat, a los obispos se hace la consulta, al menos de la provincia eclesiástica, pero también se puede hacer a la conferencia episcopal y la respuesta, por supuesto, tiene que ser escrita, ¿no? Bueno, el postulador al inicio de la causa es quien presenta la fama, ¿no? A través de pruebas escritas, gracias recibidas, testimonios de la gente. Una vez recibido esto, son elementos que ayudan al obispo para el discernimiento acerca de la oportunidad de iniciar la causa. Las causas pueden ser históricas o recientes. Las causas históricas se consideran a partir de 30 años hacia atrás, ¿no? De la muerte. Cuando uno empieza después de 30 años un proceso, tiene que justificar el motivo del retraso, digamos. Después, bueno, se nombra la comisión de peritos en historia, que tienen que ser como mínimo 3. Se nombran 2 peritos teólogos que examinan los escritos, manuscritos, o los libros editados. Y cuando se informa al obispo, tanto de la comisión histórica como de los teólogos, se nombra el tribunal, que es el delegado del obispo, que hace de juez, el promotor de justicia y notario, ¿no? O notaria. Bueno, esa es la estructura jurídica en la fase diocesana. Una vez que se termina de interrogar a los testigos, el postulador debe presentar testigos, obviamente, que bueno, porque se trata de probar, ¿no? la vivencia en grado heroico o el martirio. Entonces, para esto se remiten a las pruebas, tanto testimoniales como documentales. En nuestra causa, documentales porque obviamente es una causa histórica. Y lo que nosotros tomamos, cuando presentamos la lista de testigos, presentamos 9 porque simplemente teníamos que demostrar la continuidad de la fama. Después, bueno, retomando nuestra causa, ya tiene antecedentes en la historia, que eso lo va a explicar Monseñor Arancibia. Yo me remito a lo reciente, ¿no? El que promovió y el que primero pidió el inicio del proceso fue el obispo de Nuoro, ¿no? De Monseñor Melis Foix, 2 años antes de que Monseñor Sueldo pidiera, o sea, haya decidido iniciar el proceso. Que fue en el 86. Monseñor Sueldo firma el decreto de inicio de esta causa en 1988, el 21 de enero, tanto de Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solina y compañeros mártires. Él solicita el inicio de la causa a los 2 sacerdotes con los compañeros. Esto a nivel anecdótico, ¿no? Alguien, no me acuerdo quién, había contado que cuando Monseñor Sueldo estuvo en una visita ad limina, le contó a San Juan Pablo II, hoy, le contó, ¿no?, el caso de estos mártires, y él le dijo que avance con eso, que empezara, ¿no? Parece que el Papa se había mostrado interesado porque eran sacerdotes y laicos, y entre los laicos también había catequistas, había mujeres, niños, había español, había gente de aborígenes. Bueno, cuestión es que la causa, recién en el 1995, Monseñor Carnielo dispone retomar la causa, porque bueno, después Monseñor Sueldo se fue. El problema de nuestra diócesis, de verdad, fue que hubo muchos obispos en poco tiempo, ¿no? Entonces, hasta que uno sea ambientara, entre comillas, le costaba retomar una causa, ¿no? Monseñor Carnielo, entonces, en 1997 constituye el tribunal. Después nombra como perito histórico al padre Salvador Busu, Alberto Luna, a Juan José Yáñez, al presbítero Arturo Ferrari. Después, en 1998, solicita el nihil obstat. La Santa Sede contesta, pide aclaración de la solicitud que habían hecho
de los laicos. ¿Por qué? Porque claramente tiene que estar identificadas las personas a quienes se inician. No se puede empezar un proceso de NN. Y no había suficiente documentación que acreditara esto, ¿no? La identidad de los 18 compañeros. Después, Monseñor Lugones hace la consulta a los obispos de la región, todos respondieron afirmativamente para continuar, ¿no? Para completar lo que faltaba en el inicio del proceso. Nilausta se concede después de que Monseñor Lugones haya aclarado en una carta las razones por las que no se inició antes. Él tenía que demostrar que no hubo dolo, ¿no? en retardar el inicio de la causa. Fundamentó muy bien Monseñor Lugones esto, por eso el 8 de marzo del 2002 concedieron en Nilausta. Así que en el 2004 se comienza, Monseñor Calvici renuncia como postulador, que lo había nombrado Monseñor Carnielo. Esta también es otra dificultad que tuvo la causa, que los sacerdotes que fueron nombrados fueron cambiados, trasladados, y bueno, iban renunciando, ¿no? Una causa dura mucho en el tiempo, y por eso también las personas van cambiando. 14 años duró en la fase diocesana este proceso. Monseñor Lugones entonces hace la apertura de la causa nuevamente en el 2007. Monseñor Lugones, esto no está en la posición en los documentos, pero había pedido al cardenal Bergoglio en su momento que le ayudaran, ¿no? Para el proceso. Y él había mandado al padre Sturba y estaba ahí en la comisión, y también me pidió a mí para que la acompañe. Y ahí fue, digamos, que me empecé a involucrar en la causa. Nosotros hicimos un elenco de cosas que se requerían hacer y era muy exhaustiva la lista, y yo, si hubiera sabido, no hacíamos tan larga, ¿no? Si sabía que me iba a tocar a mí. Luego el padre Calvici renuncia como postulador de la causa. En 2004 lo nombran a un abogado romano, Ambrosi, como postulador, y vicepostulador lo nombra al padre Manzano, José Manzano, y al padre Andrés Buto. Bueno, después de eso, Monseñor Colombo me pide que me haga cargo. Ellos renunciaron todos, y me pide si aceptaría la postulación. Bueno, en fin, hablaron con la provincial y creo que sí. Bueno, yo no estaba tan convencida porque era muy lejos y había que trabajar mucho. Si bien el historiador Buso ya había trabajado mucho, habían editado libros en Mártires sin altares, pero bueno, había que empezar a buscar testigos, ¿no? La cuestión es que, bueno, presentamos los testigos, la causa concluyó en fase diocesana en el 2016 con todos los testigos, y bueno, los historiadores cambiaron varias veces, varias comisiones en el transcurso del tiempo, de este tiempo, ¿no? Último tiempo. No sé si después podemos publicar quiénes fueron, pero como son personas que no consultamos, si podíamos decir sus nombres, no. Cuando se termina de indagar a los testigos, ya la Comisión Histórica había también entregado su informe. Nosotros no tuvimos dos teólogos en la causa como piden las normas. ¿Por qué? Porque hubo pocos escritos, apenas informales nada más. No había escritos como para censar, digamos, a ver si había algo en contra de la moral y las buenas costumbres, que es lo que pide la normativa. Pedimos nada más a un teólogo, a Monseñor Barriola, para que aclarara algunos puntos de alguien que estaba en contra de la causa, que no estaba de acuerdo, y si bien nunca encontramos ese escrito, pero sabíamos que habían habían puesto objeción. Y la tarea de la postulación, entre otras cosas, es eso, resolver las dificultades.
O sea, cada cosa que se propone como contrario o como impedimento hay que aclarar, porque bueno, es un proceso que se investiga, ¿no? O sea, tenemos que ser sinceros y honestos en esto, buscar la verdad. Todos estamos obligados a buscar la verdad, la certeza moral de todo esto, ¿no? Después, bueno, la causa se lleva después a Roma, se clausura en fase diocesana y pasa a la fase romana. No sé, se tomaron a 19 testigos, 9 que presentamos de la postulación, presentamos después de oficio, tomaron a 5 testigos más, que el tribunal tiene, digamos, esa potestad de elegir a gente que incluso esté en contra de la causa, por lo mismo que le decía antes, ¿no? Que objete el proceso. Porque un proceso siempre es oportunidad para todos, no solamente, no es una cuestión de élite o para algún grupo eclesial, es para toda la iglesia. Y después de la comisión histórica también se les tomó declaración testimonial porque son testigos también de oficio. Bueno, presentadas las pruebas documentales y testificales, se clausuró. A esto le tocó a Monseñor Sancheta la clausura en el 2016. Hubo muchas dificultades y valoramos el gran esfuerzo de la diócesis que con pocos recursos pudo llevar adelante esto, ¿no? Uno dice, bueno, trabaja para los santos, pero en el medio hay cosas no tan santas, ¿no? Y esas son las dificultades que por ahí en algún tiempo desanimó, ¿no? Pero cuando las cosas son de Dios, a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, triunfa la gracia, ¿no? Yo creo que esta causa es muy evidente eso, ¿no? Digo, a nivel procesal, ¿no? Porque, bueno, después, Monseñor Arancibia le toca hablar la fase romana. Ahí terminé lo mío. No se te escucha. Bien, listo. Gracias, hermana Isabel, ¿no? Por habernos iniciado con estos detalles a poder comprender que esto ha sido el trabajo de muchos, ¿no? De tantos que han intervenido. Gracias. Entonces ahora damos lugar a la intervención de Monseñor José María Arancibia. Monseñor José María Arancibia fue ordenado sacerdote para la diócesis de Córdoba en el año 62. Es doctor en teología de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesor de teología moral en el Seminario de Córdoba. Es investigador en temas de historia de la Iglesia, obispo auxiliar de Córdoba en el 1987, arzobispo de Mendoza de 1993 al 2012, ahora emérito, y actualmente capellán del histórico monasterio Santa Catalina de Córdoba. Bueno, Monseñor, a usted la palabra para introducirnos en la segunda fase de este proceso. Muchas gracias, Gabriela. Mi saludo para todos los participantes, sobre todo a la hermana Isabel, que acaba de pronunciar su parte y a la cual me toca seguir, ¿no? Yo tengo escrito aquí lo que quisiera decir para poder ser más conciso y explicar todo lo que se puede de mi parte de la fase romana. Lo primero que tengo que decir es el paso, este paso de la fase diocesana a la fase romana. Esta causa tuvo una transición muy rápida, ¿no? Porque como explicó la hermana Isabel, la causa fue aprobada en el 16 y enseguida se nombraron las personas para comenzar la fase romana. Se nombró un relator que lo nombra la Santa
Santa Sede a pedido de la postulación resultó ser el padre Vincenzo Crispuolo y un colaborador externo, que en este caso fui yo, permaneciendo la hermana Isabel como postuladora. Así se inicia la causa en el 17 y en el 18. ¿Cuál es el sentido de esta segunda parte de la fase romana, como llamamos? En realidad, de paso, supone abordar una tarea complementaria y coherente con la etapa anterior, carlostano, pero diferente en varios aspectos. Y está regulada por la Congregación para la Causa de los Santos hasta los mínimos detalles, ¿no? Hay fascículo bastante grande, con varias páginas, que regula cómo se debe hacer la posición hasta las cosas más detalladas. Una primera diferencia entre una etapa y otra es el tamaño del trabajo realizado o por realizar. El trabajo de la fase diocesana, realizado en la Nueva Orán, como explicó la hermana, terminó produciendo 5 volúmenes enormes de tamaño oficio y gruesos, encuadernados, a los cuales hubo que añadir los libros y folletos ya publicados. O sea que el libro de Vergara sobre Ortiz de Zárate, el libro de Busu sobre los mártires del año 97, el libro y los folletos del historiador Luna y otras cosas más, ¿no? O sea que era un material enorme. La hermana Isabel tuvo la gentileza de enviarme a Córdoba, donde yo vivo actualmente, una caja grandota con estos 5 volúmenes grandes y todas estas publicaciones. Eso estaba en Roma, pero también lo tenía la postulación. Tuvieron la amabilidad de facilitármelo para que yo pudiera trabajar en mi casa con este enorme material. Lo que había que realizar en esa segunda etapa era, en base a este material, hacer un solo volumen, que no tuviera más de 500 páginas, pero que tuviera todos los elementos necesarios para estudiar el caso de manera suficiente, clara y concisa. Eso debía contener. Por eso, en un trabajo intenso, de una dedicación exclusiva, a través de unos 14 meses, logré componer este volumen, que es un volumen, como ustedes pueden ver, es un libro de tamaño grande que contiene unas 400 páginas. Aquí esto es lo que se llama técnicamente la positio, que es un expediente, digamos, un volumen, un libro, que contiene todos los elementos necesarios para que esto sea estudiado en Roma. Ya no aquel voluminoso material que produjo la etapa diocesana, sino un material reducido, pero suficiente. El segundo punto que yo puedo explicar es cuál fue el ánimo de este colaborador. Reconozco que, habiendo hecho unos cuantos trabajos de historia de la Iglesia, yo desconocía totalmente el hecho sucedido en Senta. En la conferencia episcopal yo había tenido a mi cargo la comisión de santos, desde el 14 hasta el 17, pero solo una vez preparé un volumen como este, que fue una monja dominica de aquí del monasterio donde yo soy capellán, que ya es venerable, ¿no? Ya fue declarada venerable en razón de sus virtudes, una monjita riojana que se llama Leonor de Santa María Ocampo. Era mi experiencia en preparar la fase, intervenir en la fase romana. Pero cuando la hermana Isabel me pidió esta colaboración, yo recordé enseguida a mi viejo compañero de estudios, Monseñor Sueldo. Hicimos juntos la licenciatura en Roma hace muchos años, cuando éramos jóvenes, y él me contó en el 88, con entusiasmo, que comenzaba esta causa
que yo no conocía y no pensaba para nada en aquel tiempo que me iba a tocar a mí trabajar en ello con tanta dedicación. En realidad es cierto que, como explicó la hermana Isabel, fue el obispo del Moro el que 2 años antes había pedido a la Argentina que hiciera la causa. Él tenía interés por el padre Solinas, pero él no podía hacerla en Moro, no se podía hacer en Cerdeña la causa de unos mártires muertos en el Chaco argentino. Debo confesar que me encontré de golpe al pedido de la postulación con un desafío enorme, pero muy lindo, es verdad, ¿no? Estoy contento de lo que he hecho, he aprendido muchísimo y, bueno, de los santos, cuando uno se acerca a los santos, siempre tiene un gran gozo, ¿no? Yo había conocido de joven a los mártires jesuitas de las misiones guaraníes, aquellos que llamábamos los mártires rioplatenses, ¿no? Roque González, Juan del Castillo, muertos a principios del siglo XVII, que dieron su vida a las misiones guaraníes. Me tocaba, por lo tanto, volver a este siglo XVII para descubrir una nueva hazaña realizada ahora en territorio argentino. En un momento pensé que eran los primeros mártires. Digo, Argentina va a descubrir sus primeros mártires en la historia de la evangelización que tuvo estos hechos grandiosos. Pero pronto me di cuenta que no eran los primeros, porque en el mismo Chaco, unos años antes, había muerto un mercedario, el padre Juan Lozano, y los jesuitas, Gaspar Osorio, Antonio Ripari, o Ripario, como escriben en castellano, y Sebastián Alarcón. Estos son de varias décadas, del mismo siglo XVII, varias décadas anteriores a los mártires de Senta. Puedo confiarles algo especial. Cuando le conté a mis amigos, aquí en Córdoba, que había aceptado esta encomienda, de inmediato pusieron en duda que un hecho tan antiguo podía probarse históricamente, ¿no? Algunos eran profesionales, estudiosos. ¿Cómo vas a probar esto? Han pasado más de 300 años. Pero ellos ignoraban, quizás como mucha gente desconoce, que en la vida de la Iglesia hemos tenido y tenemos aún estupendos narradores de los acontecimientos que han sucedido. Y han dejado un legado documental maravilloso que se conserva en nuestros archivos eclesiásticos, archivos que no siempre han podido mantener el orden, la conservación de los documentos, etcétera, pero que tiene un valioso contenido. El ejemplo son las cartas anuales de los jesuitas, que escribían anualmente todo lo sucedido con muchísimo detalle. Debo reconocer además que en todo este trabajo fui guiado con gran experiencia y exquisita amabilidad por el relator, que nombré recién, el padre capuchino Vincenzo Crispuolo, que es relator de la causa. ¿Qué función tiene según las normas? El relator es el que debe, según las normas, guiar la redacción de este volumen, procurar que tenga lo necesario, que esté bien compaginado, que se busque todo lo que haga falta, y después ya él es encargado de aprobarlo y también de presentarlo en las instancias que siguen, instancias que voy a explicar enseguida. El padre Crispuolo tiene mucha experiencia y tanto a la hermana Isabel como a mí nos trató con mucha gentileza y supo responder a nuestras preguntas, dar las indicaciones, hasta con mucho humor también, y un gran sentido de la fraternidad franciscana. Ahora paso a explicar las primeras tareas que me tocó realizar. Una de las primeras tareas fue estudiar con cuidado estos 5 volúmenes del proceso diocesano, más los libros impresos ya, que a esa altura eran varios, y al mismo tiempo estudiar las normas del Vaticano para esta etapa, que como dije, son bastante minuciosas y rigurosas. A ello me ayudó, la hermana Isabel también lo conoce,
una posición, o sea, un volumen ya hecho de unos frailes capuchinos que fueron mártires en el Líbano, ¿no? Una causa escrita en francés, pero que me dio una idea muy clara de cómo debía componerse en estos tiempos la posición de mártires. Porque es verdad, hay que decirlo como entre paréntesis, que las normas de la Iglesia que regulan un proceso para santos han cambiado mucho. Se han agilizado, se han resumido, han adquirido un sentido mucho más práctico y por lo tanto, bueno, había que conocer cómo se hacían las causas hoy en día. Al revisar este material copioso, como dije, fruto de un laborioso y fecundo trabajo en Orán, que yo también agradezco y reconozco, ¿no? Pronto comprendí lo siguiente. Algunos capítulos de este trabajo debían ser resumidos, porque eran infinitamente extensos y tenían incorporadas copias de obras tomadas de bibliotecas o de archivos. Luego también había que completar algunos datos con nuevos documentos. Y en tercer lugar, algunos apartados debían ser rehechos para responder precisamente a esa normativa. Por ejemplo, las tareas que había que realizar. La posición debe incluir, al principio, una breve presentación biográfica de los mártires y una reseña cronológica. En pocas páginas hay que describir quiénes son, qué hicieron, dónde vivieron, y también una forma esquemática de poner las fechas y los pasos de su vida. A lo cual hay que añadir enseguida una historia completa de la causa. Todo lo que se hizo, explicado hace un momento, ustedes lo escucharon, toda la historia de la causa, de los antecedentes remotos hasta la conclusión. Esos 14 años que mencionó la hermana Isabel, bueno, son unos cuantos años más si contamos aquellos obispos del norte argentino que ya mostraron el interés de la causa. Monseñor Padilla, obispo de Salta y después de Tucumán, Monseñor Piedrabuena, obispo de Tucumán, por allá por la década del 20, ya dijeron, esto es importante para Argentina, esto es importante para nuestras diócesis. Bueno, quizás faltaba mucho para poder comenzarlo, pero son como 50 años antes que el obispo de Nuoro y el obispo de Orán dieran los primeros pasos. A su vez, la posición debe recoger el sentido, la justificación de la causa. Antes se ha dicho un poco ya de esto, ¿no? O sea que hay que incluir un apartado, dice, ¿por qué es importante esta causa, este testimonio martirial, en la Iglesia y la sociedad de su tiempo y en nuestro tiempo, ¿no? Las causas de los santos no son una mera investigación histórica, ¿no?, que enriquece la historia de la Iglesia, sino que son de utilidad para la vida, para la misión de la Iglesia. Por lo tanto, hay que explicar al principio nomás, antes de la biografía, después de esta breve síntesis biográfica y cronológica, hay que explicar, bueno, pero ¿esto para qué sirve? ¿Cómo sirvió en su tiempo y cómo sirve hoy? ¿No? Bueno, recién después de estos datos generales y estas consideraciones, se debe ofrecer una biografía de los presuntos mártires, incluyendo el hecho de su martirio. Y ha de estar rigurosamente documentada. Por eso se llama biografía documentada. Todo lo que es legendario, todo lo que son anécdotas, cosas transmitidas de boca en boca, cosas que se dicen o que se le atribuyen, no tienen la importancia para componer esta biografía. Tiene que estar escrita, fundamentada, con referencias precisas a cada manuscrito, a cada archivo donde se encuentra ese manuscrito, a cada libro, a cada artículo que se cita, con una precisión
bien como está prescripto. Por supuesto que hay que mencionar también todos los archivos que se visitaron, si haya encontrado material o no se haya encontrado material, lo mismo que las bibliotecas, ¿no? O sea, hay que dar cuenta de la investigación realizada, de lo hallado y luego de lo incorporado con las citas que pueden componer, digamos, esta biografía documentada. Para el caso de los mártires de Senta, agregamos también unas hojas con el árbol genealógico, al menos el de Ortiz de Zárate, que teníamos un poco más de elementos para ello, y unos mapas, ¿no? Porque pensando que eso tenía que ser estudiado en Roma, decir que las misiones guaraníes, donde actuó el padre Solinas, las misiones del Chaco, la antigua diócesis, parroquia de San Salvador de Jujuy, que eran donde se ubicaban, estaban cerca o lejos de los centros culturales, de los puertos. Bueno, entonces unos mapas de América del Sur, unos mapas de Argentina de aquel tiempo, que todavía no era Argentina, las misiones guaraníes con sus pueblos, etc. Porque eso está nombrado en la historia, sobre todo en la historia del padre Solinas y luego en la historia de los pueblos donde fue párroco don Pedro. También hicimos un esquema que en parte estaba ya hecho en la fase diocesana de lo que es la zona de Senta, ¿no? Porque Senta se llama la sierra, Senta se llama el valle, Senta se llamaba también algún río o arroyo, o sea que de esa zona también se hizo un croquis, sobre todo para mostrar este viaje fabuloso que hizo la comunidad misionera, de subir hasta 4.500 metros y volver a bajar al valle para evitar la ruta de los conquistadores, ¿no? Ese viaje fabuloso que está muy bien descrito en las cartas, con un esquema era más fácil de entender. Paso al otro punto entonces, que son los nuevos documentos y los nuevos hallazgos, valiosos realmente. El trabajo de la Comisión Histórica durante la primera etapa es muy bueno, como ya dije. Descubrió y analizó documentos inéditos, importantes, tanto civiles como eclesiásticos. Utilizó las publicaciones y en ese tiempo también se produjo el libro del padre Busu sobre Solinas. De varias de ellas se sentaron copias, que también dije, ¿no? En los 5 volúmenes, porque el martirio aparece ya descrito en cartas y en relatos del siglo XVII y del siglo XVIII. Los libros ya impresos del siglo XVII y XVIII sobre la evangelización de esta zona incluían la mención de estos mártires. Para el caso de don Pedro Ortiz de Zárate, reconocer el origen vascongado de sus antepasados y de su esposa, la Petronila Ibarra de Alcañarás y Murguía, ¿no? Porque recuerdan que don Pedro se casó muy jovencito y también enviudó muy joven, ¿no? Me llevó a pensar en los archivos de Euskadi, el País Vasco, ¿no? Que no se habían estudiado. Una familia importante, sobre todo porque don Pedro no solamente procedía de una familia del País Vasco, sino que procuró con mucho empeño tramitar la herencia para sus 2 hijos, Juan y Diego. Él no quería que sus hijos perdieran la herencia de su abuela, porque la familia había sido una familia realmente rica en España. Además, conociendo que los provinciales jesuitas redactaban informes anuales y además escribían entre ellos los súbditos a los provinciales a los generales, muchísimas cartas, valía la pena volver sobre esos escritos. Algunos habían aprovechado ya. Varios miembros de la Compañía de Jesús, además, habían trabajado con don Pedro en la zona de Humahuaca y de todo el valle donde estaba asentada la parroquia. Lo habían ayudado
antes. Por eso don Pedro pidió la ayuda de los jesuitas, porque los conocía. Eso valía la pena estudiar los documentos de Euskadi y volver sobre los documentos jesuíticos. En aquel archivo del País Vasco se encontraron 8 piezas nuevas, entre cartas y expedientes, algunos largos y complicados, ¿no? Aquellos expedientes que se hacían para probar el origen noble, o para tramitar las herencias, o para comprobar los méritos y servicios de una persona. Eran expedientes largos hechos por escribanos, bastante complejos de estudiar. De la familia Ortiz de Zárate, Argañarás y Murguía, viendo a don Pedro y su esposa difunta, aparecieron cosas interesantes. Por ejemplo, el contrato matrimonial, el inventario de los bienes de doña Petronila, los antecedentes civiles y eclesiásticos de don Pedro, porque para presentar a sus hijos él contaba toda su historia, de alcalde y de párroco. La tutela de sus hijos, los derechos hereditarios. Así tuvimos la sorpresa de encontrar el acta de bautismo, que no se había encontrado. En estos expedientes, el mismo don Pedro le lleva al escribano: aquí está, esta es mi partida de bautismo. Así sabemos que fue bautizado en San Salvador de Jujuy en julio de 1626. Otro documento importante es una carta del padre Diego Altamirano, un jesuita, que era el procurador, o sea, el representante de las misiones jesuíticas del Paraguay, decimos, ¿no? No el país del Paraguay, sino todo lo que era la región del Paraguay ante Europa. Este padre Altamirano presentó ante el Consejo de Indias a Pedro Ortiz de Zárate como candidato al obispado del Tucumán y describió su actuación apostólica en Jujuy y sus virtudes pastorales. Una cosa hermosísima que no conocíamos. Justo cuando llegó esta presentación para suceder al obispo de Tucumán en favor de Pedro Ortiz de Zárate, sucede el martirio. O sea que la presentación de don Pedro como candidato al obispado nunca fue tratada, porque se enteraron de que este candidato había muerto mártir en el Chaco. Entre esta novedosa información también encontramos el testamento de don Pedro, ¿no? Donde deja dicho que quiere ser sepultado en la iglesia mártir de Jujuy, o allí donde se muera, pero que lo carguen los indios y los negros, que ellos lo lleven a su sepultura. También por un acta conocemos el inventario de los modestos bienes de este misionero, ¿no? Cuando llegaron todos sus despojos y los indios y los españoles llevaron todo de Senta hasta Jujuy, el hijo quiso hacer un inventario y ahí conocemos hasta las camisas y el cáliz que tenía don Pedro en aquella pretendida reducción de San Rafael en la zona del Senta. Otro dato interesante y poco mencionado es que de los 18 laicos que murieron con los padres misioneros, tenemos un nombre, que es el del cacique Jacinto, el único nombre que tenemos de los 18, que era uno de los indios omahuacas, que eran los que acompañaban a don Pedro. Recordemos que don Pedro salió de Humahuaca no con estos 18, salió como con 60 personas, con 40 indios y con 25 o 30 españoles, dice el texto, y algunos muchachos para que los defendieran, ¿no? O sea que los 18 fueron parte de toda esta enorme comunidad misionera que ascendió a las sierras del Senta. Respecto a Solinas, así como dije antes de don Pedro, ya teníamos una obra escrita, unos 20 años atrás, por el padre Busu, que trabajó en el archivo de los jesuitas en el Vaticano y que
pudo recoger valiosos documentos para componer esta historia. Después habla también del martirio con don Pedro, pero el libro describe largamente, en base a estos documentos jesuíticos, la vida de Solinas. Yo tuve la ocasión en enero del 19 de volver a este archivo, porque quería corroborar algunos datos y ver si había algunos datos más. Esta biografía, que fue bien aprovechada en Orán cuando se hizo el proceso, cuenta que en su etapa formativa, Solinas se destacó por la piedad, por la obediencia, por muchas virtudes. Sin embargo, en esta nueva investigación surgieron algunos detalles interesantes. Uno, por ejemplo, en Cerdeña, los superiores de Solinas, cuando era jovencito, lo describieron como un joven novicio melancólico y adusto, y no vieron en él, como queda escrito, cualidades singulares. No las tenía, no sobresalía en eso. Luego, según la costumbre y la parte formativa que tenían los jesuitas, fue maestro en varios colegios de Cerdeña. Pero aún antes de terminar sus estudios de filosofía y teología, pidió ser destinado a las misiones. En aquel tiempo muchos jesuitas jóvenes de Cerdeña, que estaba bajo la dominación española, como españoles, pedían ir a las Indias. Los jesuitas ya tenían las misiones de la India oriental, digamos, China, Japón, y las misiones de la India occidental, América. Cuando llegó a Córdoba, recién ordenado, se ordenó en Sevilla, mientras esperaban para tomar el barco, un grupo importante de misioneros. También está relatado quiénes eran, sus nombres, apellidos, la edad de cada uno, de dónde venía, etc. Cuando llegó a Córdoba, recién ordenado, en Córdoba estaba la Facultad de Filosofía y Teología que los jesuitas habían fundado ya en 1613. Él no quiso completar sus estudios. Es interesante su inquietud misionera, porque los jesuitas no podían hacer sus votos solemnes si no tenían un título universitario. Y Juan Antonio dijo, no quiero título universitario, yo quiero las misiones, aunque tenga que ocupar el último lugar de la compañía, aunque sea el último de sus miembros, pero yo quiero ser misionero. Y así durante 6 o 7 años colaboró como misionero en varios pueblos, no los voy a detallar aquí, pero estos relatos de las misiones del Paraguay, tan bien escritos, lo nombran en distintos pueblos, ¿no? Donde él recorrió, tanto en la zona que hoy es Paraguay y Misiones, como en la zona de Corrientes y Entre Ríos, donde tuvo que bajar con los indios guaraníes y volver a subir por cientos de kilómetros. Juan Antonio se dedicó con pasión, según los relatos, al bien espiritual y material de los guaraníes. Se hizo un experto en la lengua guaraní y lo considera como el padre de los indios. Esto le valió, la experiencia y la aprender la lengua, le valió ser enviado con 2 compañeros jesuitas a responder al pedido de don Pedro, que en el Chaco, o sea, mucho más hacia el oeste, lo que dice Argentina, pedía una ayuda para emprender, ¿no? Don Pedro pasó 2 o 3 años preparando esto, y entre esas cosas se había pedido la permisión de los jesuitas que le mandara ayuda. Repasando aquellos antiguos relatos, uno queda admirado de la dedicación de Solinas, la dedicación misionera, la entrega generosa, la disponibilidad para acudir aquí o allá a un pueblito o a otro según lo necesitaran. Además, los jesuitas acostumbraban calificar a sus jóvenes, ¿no? Calificarlos anualmente o semestralmente según su actuación.
Al leer los conceptos atribuidos a Juan Antonio, he quedado asombrado todavía al descubrir que este joven, de experiencia apenas incipiente, como se escribe, de una mediana inteligencia, porque no se destacaba en ello, y sin cualidades especiales, fuera elegido por Dios para ser mártir, ¿no? O sea que Dios tenía otro juicio distinto del que tenían sus superiores. Su compañero sacerdote, porque lo acompañó un sacerdote y un hermano, que se llamaba Diego Ruiz, fue el que llegó al pasaje Santa María después del martirio, porque había ido a buscar víveres a Salta. Por lo tanto, cuando volvió a Santa María, se encontró con aquel desastre, ¿no? En el paraje Santa María. Él escribió inmediatamente a sus superiores contando lo ocurrido y lamentando no haber recibido la misma gracia del martirio que había recibido su compañero Juan Antonio. Paso ahora a lo que sería la fama de santidad y el perfil espiritual de los mártires, ¿no? Otra cuestión importante para la posición, también se dijo antes en la primera parte de esta exposición, es la fama de santidad que los mártires dejaron en el pueblo a través del tiempo. Sobre todo la diócesis de Orán pudo recoger testimonios de sacerdotes fieles actuales de una fama que ha continuado. Para completar estas declaraciones yo revisé las crónicas antiguas, las crónicas civiles y eclesiásticas de personajes de ese tiempo, y siempre mencionan a Ortega de Zárate y a Juan Antonio Solinas. Es verdad que su fama no se extendió mucho más allá de los pueblos donde nacieron y donde actuaron: Jujuy, Salta, de Argentina, Oliena, que es el pueblito donde nació Solinas, y Moro, que es la diócesis. Mucho más allá no se ha comentado este hecho, pero ocurrió también con los santos y beatos que hoy veneramos, ¿no? Brochero, de Mamantula, ahora son conocidos en toda la Argentina, pero no lo fueron en los siglos anteriores, ¿no? Quizás Esquiú un poco por su papel en la defensa de la Constitución. Una pregunta que se debió responder en ambas instancias, de algún modo lo dijo la hermana, es la siguiente: si su fama de santidad fue constante, ¿por qué no se introdujo la causa de canonización antes? ¿Por qué pasaron 340 años sin que esto se tramitara, ¿no? Para responder, la comisión histórica ya dijo algunas palabras, yo lo completé diciendo o explicando el proceso lento de la misión en Argentina, ¿no? O sea, Argentina no fue solo las diócesis y las parroquias, progresivamente fueron creando y tomando un trabajo más intenso. Lo mismo, los estudiosos en historia y en derecho no los teníamos en el siglo XVII y XVIII, teníamos quizás pastores, estudiosos de la lengua, historiadores, pero no teníamos gente. Imagínense lo que era la diócesis de Córdoba, de la cual dependía Humahuaca en aquel tiempo, ¿no? O sea, la diócesis estaba en Santiago del Estero, luego en Córdoba, y tenía todo el actual territorio de un montón de provincias. Otra cosa interesante, junto con la fama de santidad, es el perfil espiritual. Según las normas, la posición ha de incluir un apartado sobre el perfil espiritual de los siervos de Dios, que suele despertar interés, ¿no? ¿Cuál es la semblanza espiritual de este siervo de Dios o de este futuro beato? Por lo general, esta fisonomía se redacta a partir de la declaración de los testigos, a los cuales se les pregunta paso a paso sobre las virtudes: fe, esperanza y caridad, prudencia, fortaleza, templanza, para que expresamente describan la figura virtuosa del siervo de Dios o del presunto mártir. En este caso eso no lo tenemos, porque los testigos que hablan de su fama de santidad o los relatos no hacen una descripción minuciosa
de su vida para que podamos hacer un perfil espiritual en base a la figura de los santos que modernamente pueden ser descritos por su fe, por su prudencia, por su fortaleza, etc., ¿no? No obstante, de uno y otro logramos componer una semblanza espiritual de unas 8 o 10 páginas que, citando los documentos antiguos, sobre todo escritos o manuscritos, digo, editados o inéditos, nos dieron pie para esto. Voy a poner unos ejemplos nada más, ¿no? Porque sería largo recoger esas páginas. De don Pedro fue encomendero, alférez, alcalde, padre de familia, muy apreciado, realmente honesto. Fue un verdadero defensor de los indios desde el principio como encomendero, cosa bastante extraña en el tiempo. Luego fue un párroco celoso y apostólico, orante, penitente, generoso con sus bienes, misionero en una enorme parroquia, colaborador del obispo y de la diócesis, amante o queredor le llama, ¿no? No el primer obispo que lo ordenó, sino el siguiente le llama queredor de los indios, ¿no? Amante, que suele sonar un poco extraño, le llama queredor de los indios, que a su vez lo que hicieron mucho, lo ayudaron. Por fin un misionero audaz e ingenioso que organizó una misión, una comunidad misionera de muchas personas de distinta condición para entrar en un territorio que se había resistido hasta ahora, que había producido mártires ya, ¿no? Se había resistido a la penetración del Evangelio. Algunos rasgos de la figura de Juan Antonio, descrito como un joven religioso jesuita, cumplidor, observante, modelo de sus condiscípulos, respetuoso, caritativo con todos, de ardor misionero, porque insistió a sus superiores que quería las misiones, y así lo consiguió, que predicó sin descanso en las reducciones, que aprendió el guaraní, que atendió a los indios como un verdadero padre. A él se le atribuyen 2 curaciones, o 2 curaciones a su intercesión en estas reducciones. Su entusiasmo misionero lo llenó de confianza en el Señor. Él sabía que su entrega iba a producir frutos. Por obediencia, subió por el lado de Salta hasta Humahuaca para unirse con su compañero sacerdote y con el religioso laico, a unirse a la misión de don Pedro. Últimos aportes de la Posición. Además de esto, la Posición, que está de presentar en Roma, incluyó los 18 testigos escuchados en Orán y 42 documentos transcriptos, ¿no? De estos 42 documentos, 14 eran nuevos, fue los que mencioné antes, ¿no? O sea que al pasar de una fase a otra, repetimos alguna documentación, pero añadimos esta documentación textual que está en uno de los últimos capítulos de la Posición. A su vez, la relación histórica que se hizo en Orán también fue incorporada. La declaración de que no hay culto, eso es importante, la opinión de un teólogo, que bueno, lamentamos que haya sido solamente uno, porque a pesar de que la hermana como postuladora justificó, en realidad después nos dimos cuenta que una explicación teológica un poco más completa hubiera sido interesante. También la Posición lleva un índice de personas y lugares, o sea, el que la estudia puede recurrir fácilmente a todas las personas y lugares que en ella se mencionan. También hay una sección de fotos y dibujos, ¿no? Porque Orán quiso representarse estos mártires y por lo tanto hizo dibujos muy, muy hermosos que todavía se utilizan. Por último, el camino de la Posición en Roma. Entregada la Posición, es estudiada en una triple instancia. Primero, una comisión de historiadores, luego una de teólogos
y finalmente una de obispos y cardenales, que son los que les dicen al Papa, esto está terminado, esto vale para la Iglesia de hoy y de siempre. Estos pasos suelen ser muy largos, pero en el caso de Senta fueron extraordinariamente breves. Consignada la posición, los historiadores la trataron 6 meses después, nada más. Los teólogos 1 año y medio después, y los obispos y cardenales apenas 7 meses después. Completado este triple estudio, cuando el resultado es positivo, la Congregación para los Santos le presenta al Papa todo terminado, y así fue que el 13 de octubre del 2021 mandó que se hiciera el decreto para la beatificación de los mártires. En estas instancias, los participantes de cada comisión o congreso tienen que estudiarla, hacer un informe personal y finalmente dar su voto, ¿no? El voto es: la investigación ha sido bien realizada, los documentos estudiados son fidedignos, el hecho del martirio y de su fama ha sido suficientemente probado. A eso se responde sí o no. Para dar una pequeña idea, los peritos consultados en materia de historia fueron 6. Sus informes abarcan 70 páginas. Los teólogos fueron 9. Sus informes abarcan 120 páginas. Eso también lo tenemos ahora impreso, aunque es de estudio reservado, claro está, pero tanto los votos de los historiadores como de los teólogos podemos estudiarlos y también comentarlos. Últimas aclaraciones. Los 2 años en que la posición fue examinada dieron ocasión para profundizar algunos puntos. Por ejemplo, en los casos de martirio se reconoce el lugar donde murieron, el lugar donde los mataron. En este caso, el corazón del pueblo guarda y honra la memoria de los mártires, pero el hecho ocurrió en un paraje desolado, lejos de pueblos y ciudades, por ende difícil de precisar con exactitud. En cuanto a la tumba, que también suele ser reconocida y venerada, aunque según los documentos don Pedro, porque eso está muy bien explicado, fue sepultado con todos los honores en la vieja iglesia matriz de Jujuy. De tal modo, los sucesivos sismos destruyeron esta iglesia, que debió ser reconstruida varias veces, y a veces con recursos precarios. Por lo tanto, sus restos han quedado ocultos, silenciados bajo esta iglesia, sin poder conocer exactamente dónde están. Algo parecido sucedió con el padre Solinas, que fue enterrado en la iglesia del Colegio de los Jesuitas en Salta, pero esta iglesia fue demolida a principios del siglo XX, y ahí hay un edificio de varios pisos. Por lo tanto, la tumba también quedó escondida y solo Dios sabe dónde están sus restos. Ahora, en cuanto a la iluminación teológica, la posición recogió solo el escrito de Monseñor Miguel Antonio Barriola, un teólogo reconocido, pero su escrito es de carácter circunstancial y de tono apologético, porque responde a una cuestión precisa, una objeción presentada, pero no hace un estudio teológico de este hecho con una buena documentación como la que teníamos entonces. Esa es una pobreza del proceso, ¿no?, que permitiría plantear si en verdad don Pedro y Juan Antonio fueron asesinados por odio a la fe cristiana, que es una cuestión fundamental del martirio. Sin embargo, al recoger los elementos históricos y echar una nueva mirada con sentido teológico, se puede decir que fue un auténtico martirio. Fíjense, por parte de los misioneros y sus acompañantes, españoles, indios, negros, mulatos, muchos signos manifiestan con total claridad
que buscaban solo hacer amistad con los indios, llevarles la paz entre indios y españoles y entre los mismos indios, porque las tribus tenían muchos conflictos internos entre ellos. Pero lo que querían era llevar la paz y el evangelio. Por eso hicieron lo posible para no ser vistos como conquistadores. Evitaron el camino del norte y del sur, que era el camino que seguía la conquista y la evangelización. Por eso hicieron un camino tan complicado, tan difícil. ¿Por qué se les ocurrió elegir el camino más costoso y más largo? Precisamente por eso. Nosotros somos distintos, venimos a otra cosa. De hecho, por eso digo que tuvieron un ánimo sereno y pacífico, y de hecho fueron entendidos, porque cuando sucedió el martirio, ya en la reducción comenzada en San Rafael había cientos de indios. O sea que muchos indios entendieron y se plegaron a lo que los misioneros proponían. Por tanto, esta vez los perseguidores carecían de motivos para defenderse de forma armada y violenta, y si de algún modo se vieron invadidos, aunque esta no fue la actitud de todos, no se justifica la sorpresiva y feroz violencia con que dieron la muerte a estos dos padres y a los 18 acompañantes, entre los que había no solamente indios y negros, sino niños. Todo lo sucedido después de la muerte manifiesta un evidente ánimo destructivo, acompañado de gestos triunfalistas y mágicos. Eso es lo que da el contexto del martirio. Entonces es imposible probar que el odio a la fe haya sido el motivo único o principal, explícito y consciente que provocó la matanza, pero es probable que de algún modo estaba presente en esta compleja motivación, más aún cuando se ha interpretado con razón que los hechiceros instigaron a los indios agresores temerosos de perder el poder. Aunque afirmar que hubo un auténtico martirio no supone juzgar la intención de los atacantes, de los indios, cuyas conciencias solo están patentes a los ojos de Dios, que es el juez supremo de todo. Afirmar el martirio no es un juicio moral de nadie. Más allá de estas consideraciones, cuenta una interpretación actual y más amplia del tradicional odium fidei, presente ya en las viejas opiniones, ¿no? Ya Santo Tomás decía en su tiempo que a la verdadera fe pertenece no solamente la creencia y la confesión, sino pertenece también las obras que se realizan motivados por la fe, ¿no? Esta relación entre las obras y la fe. El Concilio Vaticano II prefirió hablar del martirio como signo del amor, que se abre hasta hacerse total donación de sí. No es derramar la sangre, sino fundamentalmente un acto de amor. De esta forma se puede pensar en un mártir no solo cuando es agredido por la profesión explícita de su fe, sino al ser atacado y llevado a la muerte por las obras de amor que emprende, inspirado y motivado por la fe. Yo le comentaba a Monseñor Luis Cocina que si no hubiera sido una interpretación amplia de la fe, María Goretti, por ejemplo, a principios del siglo XX, no hubiera podido ser declarada mártir, porque en realidad el asesino quería violarla, no quería ofender su fe, la quería violar, pero ella, inspirada por la fe, quería defender su castidad, ¿no? Este criterio amplio se ha aplicado con los mártires Roque González y compañeros, con Héctor Valdivielso Sáenz, Mayo de la Salle, que es el primer santo nacido en la Argentina, ¿no? Muerto también en una revuelta política o revolucionaria en España, sobre todo los mártires de La Rioja, ¿no? Digo, los militares que intervinieron en la matanza de Angelelli y los demás riojanos, mártires de La Rioja, como lo llamamos, no estaban combatiendo la fe, estaban combatiendo en todo caso a quien en nombre de su fe defendía la justicia, ¿no? Por último, la cuestión menor, que sé que les interesa a algunos.
¿por qué no son beatificados los 18 laicos que murieron con los sacerdotes misioneros? Es comprensible que este sea un anhelo del pueblo, ¿no? Porque dice, ¿cómo? Resulta que 2 por ser curas sí, pero esto por ser laicos no. Como se explicó antes al relatar la fase diocesana, en primer lugar se pensó que así debía ser, pero al no tener información suficiente sobre nombres, personas, lugares, solamente esta descripción somera de que indios o mahuacas, unos 40 como tal, y unos 25 españoles formaron la misión allá en los alrededores de Humahuaca, y 18 de ellos murieron con los 2, pues no bastaba para una presentación. La única explicación, por lo tanto, es que cuando se pidió la autorización a Roma para comenzar la causa y se enviaron los documentos requeridos, Edil Hofstad se concedió en favor de los 2 sacerdotes cuya trayectoria, nombre, etc., estaba suficientemente documentada. Y así es que con nombre propio nos queda de los indios negros y mulatos, solo podemos invocar al cacique Jacinto. Eso es todo, perdónenme si me extendí un poquito, además del tiempo concedido. No lo escucho, yo lo escucho. Habilito. Gracias, Monseñor. ¿No? Realmente. Ahora sí se escucha. Ahora se escucha. Gracias. ¿No? Realmente todo lo que usted nos ha compartido ha sido un trabajo, realmente el del historiador, que es un trabajo artesanal, ¿no? Que requiere tiempos, ¿no? Todo ese trabajo de investigación, entendí, en distintos archivos a los que pudo o debió acceder para corroborar, ¿no? Minuciosamente, y haberse dado con documentación inédita, ¿no? Que nos acerca también más a la figura de cada uno de ellos, ¿no? Así que realmente gracias. Aquí han llegado algunas preguntas, tal vez estas tuvieron alguna respuesta en su exposición o en la exposición también de la hermana, pero si hay algo que se puede sumar, ¿no? Les doy a ustedes la posibilidad. Por ejemplo, a través de YouTube nos hicieron llegar esto. Ustedes mencionaron que hubo una objeción en la causa. ¿Podrían explayarse sobre cuál fue, ¿no? O al menos mencionarla si es que ya en el contexto fue tan rico todo, ¿no? Sí. Esa es una. A ver, objeciones propiamente dichas como, digamos, dando voto negativo al martirio, no hubo. Los votos siempre positivos de historiadores y de teólogos. Lo que sucede en estos intercambios es que a veces se piden aclaraciones, completar la explicación o explayar un poco los fundamentos o los antecedentes. Eso sí, por ejemplo, el tiempo transcurrido, eso es importante. Como si estos mártires son importantes para ustedes, pasaron más de 300 años, bueno, se encontró la explicación. ¿Por qué desaparecieron sus tumbas? ¿No? ¿Por qué no se venera el lugar del martirio? Ustedes saben si los indios que atacaron, verdaderamente los atacaron por un motivo religioso, o porque estaban invadiendo su territorio, ¿no? Entonces, eran indios que decían, no, este territorio es nuestro. Bueno, en el contexto que intenté explicar brevemente, el hecho de que buscaron otro camino, llevaron regalos, tuvieron gestos con los indios, muchos indios lo aceptaron, se comenzaron a reunir, muchos indios festejaron, los invitaron a su pueblo, los invitaron a sus tonderías, a los misioneros, o sea,
son signos de verdadero entendimiento. Si hubieran sido invasores, pues no hubieran tenido estos gestos, recibido estos gestos amistosos, ¿no? Y después también este fenómeno, este inexplicable ataque reunido a lo que se decía de los hechiceros y a la manera como sucedieron las muertes, porque no solamente los mataron, los desnudaron, los decapitaron, en fin, una cosa bastante horrorosa que solo se puede explicar en un sentido, digamos, también de gesto casi como supersticioso, como mágico, ¿no? Eso digo que la causa no es que haya tenido objeciones. Sí es verdad que historiadores y teólogos no solamente dicen esto está bien, voto positivo, sino a veces dicen explíquenos un poquito más esto. Perfecto, bien. Aquí también veo, me hicieron llegar por el WhatsApp, un historiador que nos está siguiendo, pregunta, ¿es posible, se puede acceder a la posición, a ese documento? ¿Cómo es, monseñor? Bueno, la posición y estos fascículos complementarios son instrumentos reservados, no son públicos todavía. La Santa Sede, que es la dueña de esta documentación, porque nosotros la preparamos para ellos, es la que tendría que dar autorización. No obstante, la postulación o el obispo pueden facilitar a algún estudioso por motivos explícitos, por motivos particulares, esto. Por otro lado, muchos documentos o libros están en los archivos, o sea que el material del cual sale la posición es de documentos y escritos que existen. No es una cosa absolutamente escondida, sino que se redactó, se compaginó, se explicó lo que ya está escrito. Bien, gracias. Otra pregunta. Capaz que ya usted se detuvo en eso, pero esto tiene que ver con el tema de la no inclusión de estos compañeros, de los compañeros mártires, ¿no? Entonces, sí, esto en el proceso responde únicamente a la falta de datos identificatorios simplemente, ¿o había otro motivo? No, digo, alguien puede pensar que porque eran negros o porque eran indios, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Si descubriéramos el nombre, la identidad de estos laicos, de estas familias, sería maravilloso poder incorporarlos, ¿no? Pero acuérdense de Sefrino en la Mucurá, que era indio y hoy es beato, ¿no? Digo, o sea que haya objeciones contra los indios y solamente sean beatos los de piel blanca, ¿no? En este caso, lamentablemente, los relatos no pusieron atención a este grupo tan grande. No sé si porque era grande o porque no tuvieron tiempo de conocerse, ¿no? Porque este proceso duró unos pocos meses. Salieron en abril y se murieron a fin de octubre. O sea, no hubo una reducción de 2 o 3 años donde la gente pudiera conocerse entre ellos, ¿no? Bien, entonces creo, ¿no? Esto que usted decía, recién creo que lo acaba de mencionar, porque la otra pregunta justamente apuntaba a esto, ¿no? Si se superan las razones para excluirlos en el presente, ¿es posible como sumarlos? ¿No? Usted acaba de decir. Bueno, el aspecto jurídico, la hermana estudió más derecho que yo, pero lo que falta es documentación. Desde el punto de vista del historiador, del estudioso, pues no tenemos documentación, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Hasta ahora no ha aparecido. Fíjese que recién ahora descubrimos la partida de bautismo de don Pedro, pues puede haber muchísimos documentos que todavía no hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, la historia de los Omahuacas, si alguien ha estudiado su historia, bueno, no sé si estudiando la historia de las tribus Omahuacas, de la etnia, se puede encontrar el relato de estos que salieron a acompañar a don Pedro. Bien. Y luego, sí, hermano.
O sea, se tendría que hacer el proceso con las etapas como esto, como se hizo con Pedro Ortiz y con Juan Antonio Solinas, ¿no? Basta que se pida el inicio del proceso, pero con la documentación. O sea, hay que probar que fue martirio, como toda la parte, digamos, procesal no se puede obviar, aunque aparezcan los nombres. Probablemente se hace todo el proceso y se los anexa a esto. Dios nos ayude si se encontraran antes de la canonización, se pudiera beatificar, ¿no? Bien, aquí otra pregunta nos dice, ¿cuáles son, ¿no?, las exigencias para proseguir el proceso de canonización hasta la santificación de los actuales beatos? Bueno, hace falta un milagro, ¿no? Ah, bien. Los beatos no necesitan milagro porque el martirio es un verdadero milagro, ¿no? No es como los santos que se presentan en razón de sus virtudes. Esos son venerables y solo después de un milagro son beatos y con otro milagro santos. En el caso de los mártires, como los mártires de La Rioja, son mártires una vez comprobado su verdadero y auténtico martirio. Ahora, para que los beatos pasen a mártires, hace falta un milagro. Así pasó con Roque González y los mártires del Paraguay, los mártires de Caaró, le llaman por el lugar donde murieron, fueron canonizados por Juan Pablo II recién, y eran mártires varios años antes. Bien, entonces sí, hermana, por favor. Eso dicen las normativas, ¿no? Que para la canonización se requiere un milagro, pero no olvidemos que el Papa es el legislador supremo de la Iglesia. Bien. Y acá, a ver, como para ir acercándonos, es tan rico todo esto, es preguntar algo. Usted, Monseñor, también hizo como entrever, ¿no?, que ya hace 50 años antes que Monseñor, creo que Sueldo, ¿no?, manifestara este deseo de proponer de una causa, de aviarla, de iniciarla. Ya hace 50 años antes, usted mencionaba que había obispos, ¿no?, que precisaban la importancia de este reconocimiento. Y surge la pregunta, ¿por qué para una diócesis o son importantes estos santos propios del lugar? En este caso, como que fuimos a rescatarlos de las crónicas, ¿no? O sea, estaban vigentes en la memoria, pero ¿por qué, no? O el tema de una devoción, ¿no? Sí. No sé. Bueno, en primer lugar hay que decir que la Iglesia no quiere fomentar la devoción de santos legendarios que probablemente hayan existido, pero no se sabe cuándo y dónde ni por qué. Por eso es que las causas de canonización en la legislación actual son rigurosas desde el punto de vista histórico y teológico. Ahora, la importancia de tenerlos es vivir de una manera mucho más rica la comunión de los santos, porque los católicos hemos sido siempre santeros, ¿no? Los católicos hemos sido siempre devotos de los santos, y según la región, según la época, ha habido santos preferidos en razón del tema o en razón de la cercanía. Los argentinos hemos tenido siempre santos lejanos, ¿no? Y el amor a San Cayetano y el amor a San Francisco de Asís, en fin, eran santos queridos pero lejanos en la historia y en la geografía. Solo cuando la Iglesia argentina, las iglesias diocesanas de Argentina maduraron lo suficiente en toda su capacidad evangelizadora, administrativa, estudio, preparación de gente, lograron impulsar causas, ¿no? La causa de Mamantula, como la de cura Brochero, duraron decenas y decenas de años, ¿no? O sea, recién ahora hay una capacidad y por eso en estos últimos años
hemos tenido muchos siervos de Dios y vamos teniendo beatos y santos. Las causas en este momento en estudio son unas cuantas, ¿no? Pero el sentido es vivir la comunión de los santos de una manera mucho más intensa, ¿no? O sea, yo sé que me acompañan desde el cielo a esta iglesia peregrina, una iglesia triunfante que conoce mi realidad, ¿no? Es una comunión de los santos mucho más encarnada, ¿no? Sé que alguien que fue párroco en mi zona, en mi región, fue párroco de este pueblo que yo conozco, ¿no? Me refiero al cariño de los cordobeses por Brochero. Fue párroco aquí entre nosotros, conoció a nuestra gente, recorrió estas sierras, ¿no? Se santificó en esta realidad concreta nuestra. Por lo tanto, su capacidad de acompañarme, de ser modelo, de ser intercesor, se vive con mayor intensidad. Aquí tengo otras, si todavía tenemos posibilidad, por suerte. ¿Es necesario el odio a la fe como causa de martirio? ¿O bastaría comprobar que la acción misionera era percibida como una amenaza cultural, ¿no? Y los misioneros decidieron correr riesgos, ¿no? Bueno, empiezo por el final, que conocían los riesgos y que decidieron asumirlos, está rigurosamente escrito, ¿no? Yo quiero entregarme a esta obra, aunque aquí deje mi vida. Y además don Pedro tenía 60 años, o sea que era un hombre grande para su época, ¿no? Aunque Juan Antonio tenía solo 40, que eran conscientes del riesgo, no hay ninguna duda, porque así lo dejaron escrito. Fíjese que ellos, estando en estos meses de misión, escribieron cartas, sobre todo Juan Antonio, y también escribieron, o sea que con qué espíritu iban y con qué espíritu enfrentaban, nos consta, porque ellos mismos lo dijeron, y lo dijeron también sus compañeros, ¿no? Ahora, no hace falta comprobar solamente que eran misioneros, sino que estaban dispuestos a asumir la muerte por la misión, y además que los atacantes no los atacaron de casualidad, como quien choca un auto. No murieron por un accidente, murieron porque los mataron en razón de lo que estaban haciendo. Ahora, el odio a la fe no hace falta que sea explícito y comprobado por el lado de los atacantes, porque como he querido explicar ya desde la expresión de Santo Tomás de Aquino, las obras que impulsa la fe son las que a veces son atacadas, ¿no? Y por eso es que no le atribuimos a los militares que mandaron matar a Angelelli odio a la fe en sentido explícito, pero querían eliminar a este defensor de la justicia que trabajaba inspirado por su fe. Bien. Y aquí, a ver, esta pregunta. ¿Qué rescatan ustedes de esta beatificación como signo para estos tiempos, ya que participaron en el proceso de beatificación accediendo a las fuentes de datos? Bueno, que diga algo de hermana Isabel, que está callada. No, usted, no usted. ¿Qué rescata usted, hermana? Que siga usted, digo. Bueno, yo rescato, yo soy de la época de la nueva evangelización, ¿no? Yo fui sacerdote en la época posconciliar y por lo tanto viví con mucha intensidad todo el proceso de nueva evangelización que después se transformó en lo que hoy llamamos fenómeno de sinodalidad, etcétera, ¿no? Creo que Argentina necesita un impulso misionero, un impulso evangelizador, un entusiasmo, una pasión por la misión, ¿no? Porque al tener mucho trabajo en nuestras parroquias, en nuestros colegios, podemos perder esta pasión misionera, ¿no? De una nueva evangelización, o sea, de renovar la fe de los que de algún modo la tienen pero no la viven, y proponer la fe a los que la perdieron o nunca la tuvieron. Esa pasión evangelizadora que lleva a la vida,
que arrastra a dejar todo por ella, es un ejemplo maravilloso, ¿no? Digo, hablar de misioneros, curas, obispos, monjas, laicos, acomodados, que hacen lo que pueden, que no se preocupan demasiado, que dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En ese momento no podemos hacer más que lo que hacemos, la gente no tiene interés, no tiene ganas. Bueno, uno se pregunta, pero no nos hace falta encender ardor misionero en nuestra gente, laicos, religiosos, religiosas, obispos, o sea, bueno, es un planteo interesante, ¿no? Y cuando uno ve a esta gente que en un contexto absolutamente distinto, muy precario, totalmente precario, ¿no? Se imagina que estos indios y estos misioneros subiendo a 4.500 con víveres, con unas bolsitas de maíz para ver si podían sembrarlo en la nueva reducción, y después a 2 meses quedarse sin nada para comer en medio del monte salteño, ¿no? Donde no tenían absolutamente nada, y volver a Salta a buscar un poco de víveres. Claro, esa gente valiente, decidida, austera, arrojada, son cosas muy lindas, ¿no? Además, don Pedro era un hombre de una gran espiritualidad, no era un párroco acomodado, no era un alcalde convertido de golpe en cura porque se quedó viudo, era un hombre celoso de la evangelización, le pagaba a otros curas para que le ayudaran y a otros religiosos para que atendieran. Dicen los relatos que construían las capillas con sus propias manos, que lo encontraban haciendo capillas en los pueblos para que la gente pudiera reunirse. Claro, uno dice gente grande, ¿no? Gente grande de corazón, grande de virtud, de entrega. Gracias. Y ahí está la hermana. Y para vos. Ay, bueno. Yo considero que es como una caricia de Dios para nuestra iglesia en Argentina, ¿no? Porque realmente necesitamos estímulos, ejemplos, que, como decía Monseñor, estamos como muy instalados en una manera de vivir nuestra religiosidad, y bueno, y esto es, digamos, una oportunidad que el Señor nos regala para que, bueno, abramos los ojos y renovemos nuestra entrega y nuestro celo por las almas, ¿no? Para anunciarlo a Él. Más en esta situación de post-pandemia, digamos, lo considero como eso, un regalo del Señor para nuestra iglesia, un consuelo, ¿no? Y Sí, también rescatar y valorar, digamos, el esfuerzo de mucha gente para ligar a esto. Que estas cosas no son motivadas por pagos, por otros intereses, más que destacar la obra de Dios en estas personas, y que un proceso apunta a eso, ¿no? Poner de relieve la obra de Dios en estas personas que son los santos, para nuestra ayuda. Yo me atrevo a recalcar también, cosa que me impresionó mucho, es una comunidad misionera formada por gente tan distinta, ¿no? Uno se imagina que un grupo misionero tienen que ser o todos jóvenes, o todos grandes, o todos religiosos, o todos varones. Bueno, este grupo misionero era absolutamente distinto, había gente de distinto tipo, madres que fueron con sus hijos. ¿Me encuentro? O sea, tiene que haber sido una familia de indios o negros que se animó a ir como familia. O sea, había un párroco, 3 jesuitas, y toda esta gente de distinto tipo, hasta muchachos jóvenes, bueno, formaba una comunidad misionera que emprenda semejante aventura, ¿no? De ir a lo desconocido, de ir sin nada, de atravesar el monte. El relato de la travesía de la Sierra del Senta es realmente admirable, ¿no? Porque casi lo matan los mosquitos, ¿no? Quedaron en medio de una nube, no sabían para dónde ir, ¿no? Digo, después cuando llegaban al valle, no tenían carpas último modelo como las de ahora. O sea, tienen que haber dormido en la intemperie, ¿no? Y hacer
unas ramadas, como le llaman, con palos y ramas, ¿no? Para cobijarse allí. Sí, gracias. Y bueno, ahora, antes ya de darle la palabra a Monseñor Luis, me parecía como también rescatar una última pregunta, tal vez importante, digamos, porque bueno, en nuestra diócesis es muy sensible, no es una de las diócesis más ricas en la presencia de los pueblos originarios, ¿no? Y esta pregunta dice, ¿no? Con respecto al odio a la fe, ¿no? Porque fue una también de los motivos, ¿no? El odio a la fe, usted ya lo explicó también. El odio a la fe, de algún modo, se adjudica a los indígenas como un juicio moral. ¿No se podría utilizar otro concepto, como por ejemplo el miedo? A ver, el odio a la fe es un concepto técnico que no podemos borrar de la tradición y que tiene que ser explicado en su contexto, ¿no? Pero es falso lo que afirma su frase, que no debe ser suya, de que hacemos un juicio moral. No hacemos ningún juicio moral, ninguno. De los mocovíes y los mataguayos no hacemos ningún juicio moral. Hacemos un juicio objetivo de lo sucedido. Lo que ellos vivieron en conciencia lo juzga solo Dios. Decir que los mártires murieron de esta manera porque su fe los llevó a realizar lo que realizaron y fueron así atacados, no significa hacer ningún juicio sobre los orígenes, absolutamente. De ellos no se dice nada en contra, nada. Es el hecho que los llevó a la muerte. ¿Qué tenían en sus conciencias cuando los mataron? Eso lo juzga Dios. Usted va a revisar todo el proceso. Si revisa todo el proceso, va a encontrar una sola frase que hable en contra de los indios. Bien. Gracias, Monseñor. Gracias, hermana Isabel, ¿no? Por este espacio de intercambio tan rico. Entonces, le damos la palabra a Monseñor, a Fray Luis Escocina, ¿no? Obispo de nuestra diócesis. A ver si es que está ahí, Monseñor. Sí, buenas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Monseñor Arancibia. Gracias, hermana Isabel. Yo quisiera cerrar este conversatorio, este primer conversatorio dentro de la serie de conversatorios que nos hemos propuesto para dialogar en distintos espacios sobre este acontecimiento. De hecho, el próximo será un espacio histórico invitando a gente o a historiadores que tienen una visión a partir de sus investigaciones, de sus búsquedas, sobre la temática que nos ocupa. Yo, en primer lugar, quiero hacer un gesto de agradecimiento a mis hermanos obispos que me precedieron en este proceso, empezando por, evidentemente, la memoria de Monseñor Sueldo y de los demás obispos que fueron interviniendo, tanto Monseñor Carnielo como Monseñor Lugones y últimamente Monseñor Sancheta. Es decir, agradecerles porque de alguna manera ellos confiaron en esta inspiración o en esta provocación que trajeron a la diócesis estos misioneros Donum Fidei, venidos de Cerdeña, que son el padre Diego Calvici y Andrés Butú. Su espíritu misionero los hizo percibir que Dios ya había llamado a la diócesis de Moro a tener una presencia
en este lugar a través de uno de sus hijos, ¿no? Y bueno, ellos fueron, como bien lo relataron recién, tanto en el proceso diocesano como en el proceso romano, los que acompañaron, los que promovieron y sobre todo los que nos ayudaron a una diócesis tan escasa de recursos como es esta, nos ayudaron al financiamiento de un proceso que exige determinadas recursos económicos que tienen que ver a veces hasta con la presentación de la documentación en la forma, en el estilo que requieren las distintas instancias eclesiásticas. Así que yo un agradecimiento muy grande al obispo de Nuoro, que fue el que impulsó, como recordábamos, ¿no? Y actualmente también a los obispos que siguieron en la diócesis de Nuoro y que actualmente también nos siguen acompañando para la celebración de la beatificación. También decir una palabra muy especial a la hermana Isabel. Gracias, hermana, porque te pusiste la carga de una causa desde lejos, sin ser parte de esta iglesia diocesana, pero creo que con ese entusiasmo que guía esta dedicación tuya, gran parte de tu dedicación, de tu servicio a la iglesia argentina, está en esto de ayudar a la causa de los santos. Así que mi gratitud y sobre todo los gestos en la última etapa de sostener la presencia en la causa como postuladora en la causa romana, a pesar de seguir viviendo en Argentina con todas las dificultades que ello implica. ¿Y qué decirte, padre hermano José María Arancibia? Dios es providente y sos uno de los signos de la providencia de Dios para esta diócesis en ayudarnos a descubrir este don que la Iglesia de la Nueva Orán tiene en estos mártires, porque realmente estos son los tesoros a veces ocultos, con el que el Señor bendice a una tierra, bendice a una zona geográfica, porque digamos, hoy hablamos de la diócesis de Orán, pero estamos hablando de la extensión de la parroquia de Jujuy, en donde don Pedro Ortiz de Zárate sale a las periferias de su diócesis a seguir evangelizando, porque en definitiva, si lo miramos con una mirada desde el hoy, realmente, entonces agradecer este ayudarnos a descubrir esto que significa, ustedes recién lo explicitaban también, qué significa la vida de los santos y particularmente el martirio de estos hombres y de esta, vos padre recién dijiste varias veces, de esta comunidad misionera. A mí me gusta hablar de esta, que en definitiva estamos celebrando a dos beatos, pero estamos celebrando una comunidad misionera que para el hoy de nosotros tiene mucha significación, porque es la primera expresión de la sinodalidad. ¿Cuánto nos cuesta hoy, párrocos, sacerdotes, trabajar en un proyecto en común, en alianza con una congregación religiosa? Estos hombres son del Espíritu y anticiparon proféticamente lo que hoy estamos llamados a realizar, porque es también un gran desafío la sinodalidad al interno de la misión evangelizadora. ¿Y qué decir de la participación laical, ¿no? En aquel momento? Por eso que este llamado a la sinodalidad me parece que es uno de los elementos que resuena muy, muy fuertemente. Yo quiero también
expresar que esto nos hermana de un modo nuevo y distinto con la diócesis de Jujuy. En estos dificultades a veces internas que puede tener quién inició la causa, quién venera a uno, quién venera a otro, el Espíritu ha querido que podamos trabajar hermanadamente en la beatificación y en el reconocimiento de don Pedro Ortiz de Zárate y de Antonio Solinas como dos mártires, los mártires del SENTA que hacen que las iglesias recuperen esta fraternidad y esta hermandad, igualmente con la diócesis de Nuoro. La diócesis de Nuoro es una iglesia misionera con más experiencia, pero también invitada en este momento a vivir la misioneridad de una manera nueva también, no solo a celebrar la beatificación de los santos. Por eso que este llamado a la dimensión misionera creo que es una de las cosas que más provocativa, porque los contextos son distintos, los desafíos evangelizadores son distintos, sobre todo a partir de la experiencia del sínodo amazónico, donde el Papa Francisco en Querida Amazonía nos vuelve a invitar a vivir la alianza con los pueblos originarios. Qué hermoso testimonio, y lo decías con todas las palabras, José María. Tú decías, amaba a los aborígenes, por eso salió a pesar de los riesgos a llevar el Evangelio. Qué hermoso testimonio para nosotros hoy, y sobre todo para nuestro NOA, donde está atravesado por distintas etnias y por distintas presencias de los pueblos originarios. ¿Y qué decir de nuestra diócesis de Orán con más de 6 etnias distintas, la mayoría con evangelización católica, los hermanos Huichí con evangelización luterana, pero todos dentro de una experiencia cristiana en su evangelización? Entonces esto, por eso que en el lema de esta beatificación hemos puesto el término alianza, para decir que estamos como iglesia que quiere vivir la sinodalidad, que una iglesia que quiere vivir en la misionalidad en salida, esto de renovar la alianza con los pueblos originarios. Cada uno como lo podamos, pero me parece que es también la invitación a hacer de esta iglesia una iglesia pluricultural, una iglesia donde los distintos rostros, no solo de las comunidades aborígenes, sino de tantas comunidades y modos de migrantes que atraviesa todo nuestro territorio, nos ayude también a ir haciendo esta iglesia con una armonía, un crisol de expresiones de fe que nos ayuden a mostrar el rostro real de esta iglesia. Así que decirles eso y decirles también que, bueno, yo quisiera cerrar un poco esto con esta gran provocación. Estamos llamados a la santidad a pesar de nuestras fragilidades y de nuestros límites. Qué hermoso es este desafío, tener estos beatos para descubrir que en lo cotidiano, en lo de todos los días, la santidad es posible. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a ser transfigurados, ¿no? Y la transfiguración comienza en este proceso del seguimiento de Jesús. Así que gracias una vez más, gracias a todos. No quisiera dejar de dar las gracias a todos los que fueron interviniendo, tanto en la diócesis como otras personas que han colaborado
para que este proceso llegue a feliz término. Así que gracias, que Dios lo bendiga, paz y bien. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, ya él lo dijo, muchísimas gracias, Monseñor José María, hermana Isabel, ¿no? Un gracias también a la UCASAL, que ha puesto todos los recursos para que podamos tener esta instancia de encuentro, ¿no? Y que ha acertado en el momento de haber pensado que este itinerario formativo debía comenzar con este encuentro, con este conversatorio, ¿no? Que de alguna forma nos da como el norte, ¿no? Para introducirnos también en lo próximo que hemos preparado y que invitamos también a todos a participar, ¿no? Bien. Realmente. Gracias por tu colaboración también, Gabriela. Gabriela. Muy bien. Bueno, no sé si está... Sí, hermana, por favor. No, muchas gracias. Me voy a misionar. Ay, sí, te tienes que ir a misionar, ¿cierto? Bueno, si es que está disponible, yo pediría a los técnicos que nos puedan hacer presente la invitación para nuestro próximo encuentro, que será el viernes 18, aquí a las 20 horas en Orán, donde vamos a dar, también vamos a proseguir con esto que anunciaba Monseñor, con un bloque histórico, con el aporte, ¿no?, valioso de 4 historiadores, ¿no?, que desde su especificidad, ¿no?, podrán también como acercarnos a esto. Entonces, perfecto. Bueno, acá me dicen que no vamos a disponer del flyer, pero inmediatamente cuando concluya, al final y ya al despedirnos, lo socializaremos también para todos, ¿no? Y bueno, esto va a ser también, lo van a poder seguir a través también de los sitios de internet disponible. Ya estará en funcionamiento también el sitio oficial, ¿no?, de la beatificación, Mártires del Senta, Salta, jujuy.com.ar, así que también eso lo daremos también a conocer. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, ¿no?, en todo este momento, y un gracias también a los que se sumarán a vernos posteriormente. Gracias. ¿Ah? Adiós. Gracias, gracias. 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 Perfecto.